Compartieron, lo leyeron en voz alta en un evento en Paraguay que yo vi por internet, donde había todos escritores súper wow, increíbles, admirables, y les gustó. Y dije, wow, me gustó a mí escucharme, ¿no?, en el relato. Y entonces me animé un poquito más y escribí El Portal Infinito, que es mi primer cuento, que no pude traerlo porque está agotado. Y bueno, El Portal Infinito lo publicamos en Paraguay en el 2023, lo publicó en formato virtual, lo publicó en la Universidad de Encarnación, la Universidad Autónoma de Encarnación. Fue hermoso porque yo fui convocada para la Feria del Libro de Encarnación, estuve en el discurso de apertura de la feria y habían colgado QR con mi cuento por todos lados y decorado el lugar, estaban por ahí en árboles, en postes, fue maravilloso. Y en el 2024 fue reeditado por la editorial Ser Mi Libro, también en Paraguay, esta vez en la Feria del Libro de Asunción lo presenté. Y bueno, fue impresionante porque yo en ese juntar coraje me animé a escribir La Próxima Lluvia. Ya lo tenía presentado a la editorial, lo mandé un par de editoriales para ver qué pasaba, porque yo tampoco me conocía mucho, como no sabía yo si me iba a gustar a mí sola. Tuvo buena aceptación en editoriales y viajé a Paraguay a la Feria del Libro pensando que iba a preparar mi primera publicación. Y cuando llego a Paraguay me encuentro con que de sorpresa me habían editado El Portal Infinito en formato libro, así que de pronto en un mismo año me encuentro como publicando 2 libros en simultáneo, como una cosa loca y mágica. Y bueno, La Próxima Lluvia nació, en realidad fue como un trabajo de muchos años. Yo fui juntando poemas, un montón de pedacitos míos y los compilé en un pequeño librito y salió hace muy poquito, en diciembre, por la editorial Mirífica, y es un libro muy íntimo y me hace muy feliz que sea mi primer poemario porque intento como escribir un montón de estas cosas que nos pasan a los escritores en el proceso de encontrarnos, de conocernos a través de la escritura. Así que bueno, para mí es muy importante todo lo cotidiano, la vida en el pueblo, el amor de los que me rodean, todo eso está en la pluma y es súper valioso que estén acá, así que gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escuchan? Bueno, primero pedir disculpas porque fui la última que llegué y tal vez muchos estaban esperando, no sé si... Lo que sucede es que cuando veníamos desde Miramar y no vine sola, vine como cuando me presentaron como presidente de la Sociedad de Escritores General Alvarado, la idea era traerme también a colegas de la Sociedad de Escritores, de esta familia literaria que ya tiene 28 años y que se va agrandando. Quiero agradecer la presencia de todos, algunos socios recientes, nuevitos, y bueno, cada uno de ustedes. Tal vez la mayoría me conocen. Yo soy de Otamendi, a pesar de que hace varios años que vivo en Miramar. Vuelvo siempre, no me voy muy lejos y para mí es una bendición poder venir a Otamendi, a cualquier lugar, acá especialmente, con algo que amo y quiero mucho, que es escribir. Yo soy profesora de matemática y a los 10 años, como decía Celina, a los 10 años empecé a escribir. Escribí mi primer poema a los 10 años, que está en mi primer libro. Y a partir de ahí no dejé nunca de escribir. A los 18 años ya tenía armado mi primer libro de poemas, que es 55 Gajos de un Alma. Y bueno, les cuento una anécdota. Lo llevé a la Sociedad de Escritores esto creo que no lo conté acá, a la Sociedad de Escritores de Buenos Aires, a la sala en Buenos Aires, y el señor de apellido Echegaray en ese momento, yo tenía 18 años, que el señor podría ser mi abuelo, por la edad que yo supuse, y fui con las hojas del libro, no era un libro como es ahora, como fue muchos años después.
De hecho, les digo que 55 gajos de un alma, uno siempre, el primer hijo es especial, ¿no? A todos los queremos igual desde el primero. Y este 55 gajos de un alma, cuando el señor presidente de la Sociedad de Escritores de la SAD en ese momento lo vio, no vio el libro, era un montón de hojas con todos los poemas, muy parecido a lo que es el libro, y empezó a mover las hojas. Yo pensaba que iba a leerlo todo, mirarlo, no. Tomó algo al azar y empezó a decirme, aquí hay poesía. Así que leyó algo que dijo, aquí hay poesía. Esas fueron las 3 palabras de él, que me dijo, tomalo como algo muy importante, seguir escribiendo, seguir leyendo, no dejes de escribir. Y porque la anécdota viene acá. Dice, cuando yo tenía tu edad hice lo mismo, fui a un escritor reconocido, le llevé, tal vez Paula conoce también, le llevé mi primera obra y él tuvo otra reacción. Hizo un bollo con todas las hojas y lo tiró al centro. Dijo que no servía para nada. Después fue un escritor reconocido. Bueno, este 55 gajos de un alma, que yo digo lo llevé a los 18 años, se llama así porque lo edité cuando tenía 55 años. Hace bastante. Y bueno, pero antes de este 55 gajos, yo como escribía poesía, hasta hace muy poco escribía solamente poesía, y me incorporé a esta familia que yo digo, a la Sociedad de Escritores General que se fundó en el año 96 y yo arranqué en el 97. Y a partir de ahí, ya a partir del año 99, vinimos con todas las obras de la Sociedad de Escritores. A partir de ahí se editaron muchas antologías. A la fecha hay 17 libros editados donde he participado en todos, excepto en los concursos literarios nacionales, donde tuvimos novela y cuentos cortos, donde hay autores de todo el país. Pero en todos los donde pudimos participar los socios de SEGA, esa es una de las posibilidades que tiene ser socio, participar si uno le gusta escribir en las antologías, en las obras de SEGA. Bueno, tengo la suerte de haber participado en todas y bueno, ir aprendiendo un poco, ¿no? Después vino el segundo libro, que primero el 55 gajos, después 60 utopías de un corazón, que por supuesto lo presenté cuando tenía 60 años. Es todo de poesía. Y ya después el tercero, un amigo me dijo, dejá de poner números soy profesora de matemáticas, o sea, los números están conmigo. Dejá de poner números en los nombres de los libros, porque nos echa la edad. Y bueno, el último se llama Santiago o Solciré. Hoy me acompañó la editora de ese libro, que cuando le dije si era una locura poner ese título, bueno, Mariana es muy especial, me dijo no, encontró lo lindo, lo que yo había visto y sentido, disfrutó mucho el libro, porque es el nombre que iba a tener mi tercer hijo. La poesía, yo tengo 2 hijos, no llegó el tercero, tuvo la escuela en el medio y demás, pero no llegó el tercer hijo y se iba a llamar así, Santiago o Solciré. Así que ese último libro es un hijo literario y pude cumplir el sueño de que en esa obra participara mi esposo y mis 2 hijos, que son escritores tapados. Yo soy la del escenario y ellos los de la última fila, como dicen a los. Y bueno, el prólogo me lo hizo mi hija, mi hijo me había hecho el prólogo del anterior, del segundo, y hay cuentos de mi esposo, que son mejores que los míos, porque yo después empecé a escribir narrativa. Hice mucho taller literario, que lo sigo haciendo, y eso me permitió aprender o empezar a escribir narrativa, que me cuesta horrores. Pero bueno, la coordinadora en ese momento me animó mucho, no me dejó escribir poesía, me dijo, no, la poesía la escribí después, acá hay que escribir un cuento sobre esto, bueno. Y en ese último libro hay narrativas, hay cuentos cortos, no es para demasiado, pero bueno, fue una satisfacción poder hacerlo, ¿no? Y paralelamente a esto están todas las obras de la Sociedad de Escritores, todas las antologías que fuimos editando,
y los concursos literarios nacionales que se fueron sucediendo, que fueron 6, con distintos géneros, y en los géneros donde nos permitía la extensión del libro, los socios participamos, cumpliendo los requisitos. Si era un microrrelato, escribiendo un microrrelato. Eso también me llevó a aprender, uno aprende continuamente, ¿no? Pero reconozco, y bueno, después cuento corto, microcuento, y así o poesía, bueno, era lo mío, no tenía problema, y así se fueron sucediendo las obras que son muchas más, donde he tenido una participación. Estos son míos, totalmente. Y bueno, la poesía para mí es una forma de vida. Yo digo que escribir poesía a mí me nace totalmente. Y hoy traje una poesía, que la dejé en el bolso allá, para contarles, si será el caso, qué me pasa a mí con la poesía. Y lo cuento en poesía, ¿no? Bueno, yo estoy muy contenta de tener a exalumnos aquí. Yo soy profesora de matemáticas, fui muchos años profesora acá, ahora ya jubilada, esa terminó. Solo me ha quedado la matemática que está hasta en mis poemas, ¿no? Mis poemas son matemáticos, soy muy medida, muy estructurada, eso me quedó. Pero la poesía tiene esas licencias que no lo tiene nada en la vida. Poder decir que ahí está mi tercer hijo, con los 2 nombres, que no son 3, son 4, como yo soñé siempre, tener 4 hijos. Y bueno, alguna vez me inventaré lo que me falta. Eso está pendiente. Bueno, no sé si quieren hacernos preguntas después, yo charlé mucho ya. Perfecto. Bueno, sigamos con las presentaciones. Sigamos con José. Desde el fondo me están pidiendo que tome el micrófono para que salga mejor, para que todos se escuchen. Bueno, yo no sé, igual de todas maneras, lo de los 3 fue claro. Me da la impresión, allá en el fondo escucharon bien. Yo prefiero sin micrófono también, pero bueno. Se escucha bien. Se escucha bien. Perfecto. Discúlpeme, señor cantante, que ayer hizo la verdad que estuvo muy bien. Lo felicité en la entrada y lo vuelvo a felicitar ahora. Muchas gracias. Muy bien la banda suya, muy bien. Pero noté emocionado. Y con mucho agradecimiento hacia la gente, hacia el reconocimiento. Bueno, buenas tardes a todos y agradecidísimo por la presencia de cada uno de ustedes acá. Lo mío tiene que ver como casi cada niño argentino que creció persiguiendo una pelota. Ingresé al colegio primario ya sabiendo leer culpa del gráfico. ¿Sí? Es raro es difícil, me da la impresión que alguien haya entrado ya en la escuela primaria sabiendo leer y de corrido. Eso se lo debo al fútbol. Le debo tantas cosas al fútbol. Y le debemos tantas cosas al fútbol. ¿Cuántas metáforas le robamos al fútbol, no? Si el negocio sale bien, es un gol de media cancha, por ejemplo. Pegó en el palo. ¿Cuántas cosas? Pero bueno, lo mío es justamente literatura deportiva. Y me inicié en escritura culpas del señor que está filmando acá, lo aclaré el año pasado. Vos querés ser escritor, me dijo en algún momento tenés que escribir. Bueno, publiqué una obra muy cerca, me dediqué a investigar, me llevó un tiempo. Mi primera obra tiene como título Hinchas Argentinos, Talón, Yogo y Sangre. La verdad que fue un éxito mucho más allá de lo esperado. Y en ese momento jamás pensé que iba a publicar 3 libros y que uno de esos 3 libros iba a ser traducido a 51, en realidad publicado en 51 países. Es algo fantástico para mí y una de las cosas tan lindas que me sucedió a través de esta digamos, profesión. Me ocurrieron
cosas muy lindas a través de haber elegido escribir, por ejemplo, haber entrevistado personalmente a tantas figuras y tantos campeones del mundo para mi última obra, Messi, la leyenda de oro, haber hablado, por ejemplo, con un buen rato con Eduardo Galeano, y que hoy 2 de mis libros reposen en su, más allá de que partió al otro lado de las cosas, al otro lado del decorado, como dije algún día, y a Pedro Bocanegra lo sorprendió. Y en algún momento recordé una anécdota que vivieron los All Blacks. Los All Blacks, enorme equipo de rugby, quedaron eliminados en un cuarto de final del mundial. Algo impensado. Siempre van a todos los mundiales a ser los campeones. De hecho, son los máximos campeones en el universo, ¿no? Entonces, miren qué asociación. Había sido invitado yo a presentar el libro sobre Diego en Nápoles y estaba haciendo escala en París. Me estaba bajando de ese avión y recordé esa anécdota que tiene que ver con los All Blacks, que cuando ellos quedan eliminados de ese torneo, hicieron una reunión furiosa, esas que se hacen en los equipos deportivos que tienen mucho temple y tan apasionados como son, y decidieron tomar una decisión que los llevó a ser los próximos campeones mundiales del torneo inmediato: volver a las fuentes. Se despojaron de los utileros y decidieron en ese momento ellos volver a limpiar los vestuarios, volver a lavarse la ropa y volver a hacer todo lo que hicieron cuando eran unos humildes jugadores de rugby y no los millonarios profesionales que eran en ese momento. Entonces esto tiene que ver con que cuando descendí de ese avión recordé, y eso me sirvió para siempre, de dónde vengo. Mi casa queda acá a 4 cuadras, en calle de tierra, me crié en una calle de tierra y en ese momento estaba haciendo escala en París, era Roma y era Nápoles, para después pasar nuevamente por París y por Barcelona a la presentación del libro. Entonces, eso fue una cachetada que me dio alguien en algún momento para despertarme y decirme: mirá, vos venís de acá, vos venís de la calle de tierra, la calle Tucumán 241 en mi dirección. Después, bueno, por distintas circunstancias de la vida, yo soy director técnico de fútbol, he vivido en distintos lados. Pero si la escritura un día me llevó tan lejos, algo impensado, como dije recién, a ser publicado en 51 países, a ser el primer escritor sobre la faz de la tierra que publicó un libro sobre Maradona y después uno sobre Messi, y eso me lo hicieron saber desde Italia. Entonces, es muy bueno siempre volver a las fuentes y saber de dónde uno viene. Suelo emocionarme en las distintas presentaciones, pero ya arranqué emocionado. Y le voy a decir por qué. Es la primera vez que mi mamá no me acompaña. Está recuperando una fuerte gripe, afortunadamente la tengo, está acá muy cerca, pero es la primera vez que ella no está en un evento, es la primera vez. Y es la persona que me acompañó siempre, y bueno, mi papá mientras estuvo de este lado de las cosas también. De hecho, mi primer libro lo presenté un 31 de octubre, un día de su cumpleaños. 2 años después fallecía y fue el mejor regalo que yo pude hacerle en vida. No tengo mucho más para agregar, soy autor de 4 libros: Hinchas Argentinos, Talón, Yo y Sangre,
Códice M, Maradona, Messi, ida y Due, ese fue para Italia, esa es una publicación que hice en Italia. Después, Iglesia Maradoniana, la mano de Dios, que es el segundo libro, y el cuarto, Messi, la leyenda de oro. Eso me permitió, entre otras cosas, conocer a los dos máximos exponentes de la historia del fútbol mundial. Haber estado con Diego y haber estado con Lionel en 3 ocasiones. Creo que la mayoría acá me conoce y de este lugar tengo un gratísimo recuerdo. El año anterior estuvo acompañándome en el lanzamiento en uno de los lanzamientos, Fernando Signorini. Fernando Signorini, vos escribiste, ex preparador físico de Diego en los 10 años de máxima gloria. Trabajó con Messi también y es la única persona en el mundo profesional que pudo estar en 4 mundiales y trabajar con Messi, Maradona, Menotti y Bilardo, nada menos. El único profesional de la historia. Y lo que sí tiene muchísimo valor es que Fernando no solamente decidió venir a acompañarme en la presentación de Otamendi, también en la de Miramar, sino que estaba invitado al lanzamiento de un libro sobre Lionel Messi que iba a producir un periodista muy importante, francés, Jean Torchut, con quien tiene una excelente relación, pero él en vez de quedarse en la comodidad de Buenos Aires decidió viajar, hacer 500 y pico de kilómetros y estar acompañándome durante 3 días en las 2 presentaciones y bueno, después tener la posibilidad de llevarlo a cenar a casa con amigos, compartiendo anécdotas y un gratísimo momento. Eso es invalorable y todo eso me lo permitió la escritura, o digamos, mejor dicho, el fútbol. ¿Sí? No mucho más que agregar, simplemente quedo a la guarda de las preguntas que después quieran hacer. Continuamos con... Te escuchaba al comienzo, José, y me doy cuenta que los dos somos hijos literarios de Pablo Calvo, porque también influyó en mí para que escriba. También era cuando venía de Barracato, también me iba a su casa, me decía, animate, escribir, publicar, y hasta que un día lo hice y bueno, llegamos acá. Y te voy a robar una frase, volver a las fuentes. En enero de este año estaba en Miramar, en un café, y me encuentro con un rostro familiar. Me acerco a la mesa y le pregunto si era Otamendi. Y me dice que sí, una señora. Me dice, sí, soy Mirta Vignolo. Y sabe que de usted tengo un grandísimo recuerdo. ¿Por qué? Porque en el 79 alguien golpea la puerta de casa, mi madre la deja entrar y aparece con un montón de cajas de libros. Ella era vendedora de libros. Y le dice a mi madre, te los dejo, los vengo a buscar en un par de días, miralos, hay cuotas para pagarlos, no hay problema, te los financiamos. Yo me entusiasmé con una colección de 5 tomos llamado Historia Crónica Argentina. Cada uno de estos tomos tendría alrededor de 300 o 400 hojas. Y mi vieja me vio la cara de felicidad de estos libros y decidió quedárselos, se los compramos. Y les aseguro que había meses que no podíamos pagar la cuota. Y ella lo que hacía era, no te preocupes, me lo pagás el mes que viene. Y la forma de poder agradecerle a mi madre estos libros fue leyéndolos. Y los leí estos 5 tomos de historia argentina. Y de ahí, en ese momento, me empezó a interesar la historia argentina. Cuando ingreso al colegio secundario, en Calimes, la profesora de historia en el momento que teníamos era Nilda Blanco de Peña. Sí. Peña de Blanco. Peña de Blanco. Que ella de alguna forma ha visto cierto potencial porque también empezó a decirme que debía escribir, debía hacer artículos y cada vez que hacíamos trabajos sobre historia, bueno, estábamos casi toda la hora de historia escuchando lo que había escrito, ¿no? Porque eran extensísimos. Y también Osvaldo Picardo.
poeta reconocida a nivel internacional, con el cual también tengo un gran agradecimiento. Y hace 5 o 6 años que lo encontré en Mar del Plata, le dije que estaba eternamente agradecido porque fue una de las personas que me impulsó y me animó a escribir, ¿no? Por lo menos intentarlo. Quiero decir, esta primera parte, la importancia de la familia en el vínculo del hijo con el libro, donde hoy se prioriza más un celular, una tablet, y, bueno, todo lo que se puede bajar por internet, que uno puede bajar de todo menos buena literatura. Y el segundo hecho, cuando un profesor puede observar la calidad de los alumnos que tiene, detallar y ver el potencial y animarlo a escribir o a publicar o a lo que puede, ¿no? En este caso el mío, el de escribir. Y esto va seguido también a que cuando iba al colegio, los fines de semana trabajaba en el Club Círculo Deportivo, en donde se congregaba mucha gente del interior que venía a trabajar en el campo. Y les preguntaba de la ciudad, de los pueblos, de dónde eran, y me contaban los lugares de donde procedían. Santiago del Estero, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe, y me describían sus lugares. Y a partir del 2010 tuve la posibilidad de poder viajar por la Argentina, recorrer estos pueblos, y también la provincia de Buenos Aires. Y tal cual ellos me lo describían 20 años atrás, esos pueblos se encontraban exactamente igual, no han cambiado. Y la pregunta era, pasan las décadas y todo continúa, todo sigue igual, con el agravante que tenían menos población, menos gente, no crecían. En Otamendi también es un poco el reflejo de todo esto. Yo me fui en el 91 con 7.100 habitantes y hoy el último censo está dando 6.500 habitantes y una ciudad con un potencial increíble, increíble. Bahía Blanca con 360.000 habitantes de hace 30 años, otra ciudad que tiene un potencial. Y la pregunta es ¿por qué ha sucedido esto? ¿Por qué pasan las décadas y todo continúa o sigue igual? Y esto me llevó entonces a canalizar ese potencial que muchos ven en mí, en la escritura, en responder esta pregunta. ¿Por qué nuestros pueblos no crecen? No así en las ciudades del conurbano, que es tremendo como va creciendo demográficamente. En municipios como La Matanza, que es muchísimo más chico el municipio que General Alvarado, tiene 2.200.000 habitantes. Como Quilmes o San Martín, con más de 1,5 millones de habitantes. ¿Y por qué ellos pueden crecer demográficamente y no nosotros? Y bueno, en base a esto, conjugando estos dos, el potencial de escritura y el querer responder, nacen una colección que por lo menos tiene la idea de convertirse en 5 libros. Ya han sido publicados 2, el tercero saldrá en mayo y el cuarto a fin de año, y el quinto será para el año que viene, que tiene que ver sobre la provincia de Buenos Aires. Y una de las respuestas es que, obviamente, que es una cuestión de decisión y voluntad política y es netamente política la respuesta. El desinterés por nueva legislación, la estructura, la base legislativa de la provincia de Buenos Aires, desde su constitución provincial, si bien ha sido reformada en 1994, fue nada más que un enmascaramiento de esta, ¿no? Porque no se profundizó en la misma, no se hizo las reformas necesarias que se debieran realizar, no se les permitió a los municipios tener herramientas para poder crecer, y son los mismos municipios que existían en el siglo XIX, cuando Dardo Rocha decide fundar la ciudad capital de La Plata. No ha cambiado muchísimo desde ese entonces, por decirlo de alguna forma, las reglas de juego con que se maneja un municipio y de la relación del intendente del municipio con La Plata. Y esta es la pelea, y este es el centro o el eje gravitatorio de estos libros, el tema de las reformas políticas. Y cada uno de ellos empieza contando su raíz histórica. Tomo mucho el tema de la reconquista española, el surgimiento de las instituciones, el ayuntamiento, el cabildo, los gobiernos locales, la participación de la gente en la toma de decisiones del alcalde o del alférez, donde ese ayuntamiento se traslada a América Hispana, donde se conocerá con el nombre de cabildo,
y que después de 1821 nuestros pueblos dejan de tomar decisiones y las decisiones empiezan a venir, para el caso de la provincia de Buenos Aires, desde La Plata. Y no hemos logrado construir una institución intermedia entre el pueblo y el gobernador. Hasta ese momento nuestra mirada siempre era horizontal, teníamos un problema, se miraba hacia el costado donde estaba el intendente, o el interventor o el comisionado, si quieren, en aquel momento. Después de la desaparición de los cabildos, después cuando empezamos a organizarnos constitucionalmente en 1853 y demás, nuestra mirada es hacia arriba, hacia la capital de la provincia. Y todos este escenario, esta situación, llevaron a que los municipios no puedan resolver los problemas de la gente. Hay que empezar a discutir, hay que empezar a retomar las instituciones hispanas, y esto es lo que me llevó a las publicaciones y a las charlas y a los artículos que vengo escribiendo paulatinamente. Lo importante es que cuando uno se anima a escribir se te abren las puertas de forma increíble. Y para concluir, hoy los escritores tenemos un gravísimo problema. Más allá de que se lee poco y es difícil que se logre leer texto de más de 400 hojas, es la inteligencia artificial que está compitiendo contra nosotros. José tiene muy buenos libros y hace una muy buena defensa sobre Maradona. Quizás hay otros que no les interesa Maradona y te puede producir en menos de 5 horas 5 libros distintos realizados con inteligencia artificial y que pueden llegar a manos de cada uno de ustedes y darle una mirada totalmente distinta a lo que José ha intentado hacer con Diego Maradona. O en mi caso, que cierto sector político no le interesa el tema de la descentralización o el tema del federalismo y empieza a escribir sobre el centralismo. No podemos contra ellos. La única forma es que el Estado, ya sea municipal, pueda garantizar espacios como este para que nosotros podamos divulgar, podamos escribir y podamos mostrar nuestros rostros y ustedes pueden escucharnos. Porque se vienen tiempos complicados con esto del tema de la inteligencia artificial y sobre la realidad histórica y la verdad y qué es lo que les conviene a nuestros pueblos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por venir. Notarán que estoy muy nervioso, es la primera vez que hablo de tanta gente. Es un placer compartir con Fernando, con Celina, con mi profesora de matemáticas, con mi amigo y padrino de mi hija, que es José, que me impulsó a escribir, junto con Pablo, con Matías, que está ahí, que me decía me tiene para adelante. Bueno, con un vecino que hace 34 años que lo veo, me encuentro igual. Lamentablemente él a mí no. ¿Mejoró algo? No, bien. Bien. Sos escritor, así. No, bien. Nosotros. La palabra escritor queda muy grande. Yo empecé a escribir para que mi papá, que está presente, vaya recobrando la memoria con algunos nombres, con algunas imágenes, algunas historias. Y como en esa época no había materiales de video, de audiovisuales ni fotografías, lo intenté a través de la escritura, de escribir en lugares comunes, y lo compartí con amigos que me dijeron que están muy buenos, ¿por qué no los publicás? Y, bueno, siempre me dio vergüenza, me da vergüenza hablar delante de la gente. Y bueno, me animé a escribirlo, con la alegría de que mi papá recobre el acto de la lectura. Y bueno, encontramos historias muy lindas. Este fue mi primer escrito, que se llamó El casco lo es todo para mí, que es un extracto de una nota que le hicieron a él, y fue una gran verdad que englobó todo, de decir, wow, qué hermosa frase, con el club que es su segunda casa, y también la mía.
Y bueno, en ese escrito contamos la vivencia que tuvimos en un viaje a Tandil para ver a nuestro amado equipo. Era un día como hoy, que estaba la fiesta de la papa, era un domingo que venía una artista internacional, Otamendi, y bueno, le fallamos tanto mi papá a mi mamá, como yo a mi señora, y nos fuimos a Tandil. Acá en Otamendi diluvió, una lluvia torrencial, y en Tandil un sol a pleno, un equipo dirigido técnicamente por Pedro Bocanera, que está acá, y los dos felices, contentos, y es como en un cuento de por qué qué día precioso, qué viaje compartido. Te interrumpo un segundo y le cuento a la gente que una vez que están en el micro y salen, Eugenio toma 5 medicaciones. A los 20 minutos dice, no trajimos los remedios. No habían llevado. La verdad que nos pasaron de todo, como dice José, y vivimos un día soñado. Digo, esto tiene que estar, lo tengo que reflejar en algo, y busqué la forma de escribirlo, me ayudó Matías, cada cosa que escribía me decía, va por ahí, bueno, José también, más que nada José con el tema de algunos detalles de la historia de mi club. Y bueno, van quedando poca gente que se pueda consultar sobre mi club, que es Juventud Unida. Y volcarlo en un escrito creo que ayuda a que todos conozcamos un poco de lo que fue nuestro club, de la historia. Y bueno, básicamente, me vuelvo a repetir, es un enorme placer estar acá. No sé qué hago acá, pero muy contento por compartir este momento con ustedes. Bien. Si alguien quiere preguntar algo, Bueno, yo pregunto. Bueno, primeramente, ¿está prendido? Sí, bueno. Hola. Sí. Bueno, igual se escucha. No, la verdad que agradecido, ¿no? Que la primera presentación que hicimos, el primer encuentro fue muy importante, ¿no? Fuimos afinando de a poquito, estuvo Guillermina Sánchez Magariño. También destaco que invitamos al Mechi Sánchez, a Jorge Estefanía, que no pudieron venir, y siempre están en nuestros encuentros también traemos la memoria propia de cada escritor y la memoria de autores que nos antecedieron. Fernando siempre tiene presente el trabajo que hizo Francisco Lloren, Peti Orozco, una poetisa también de Otamendi, Lucy del Mar, que hemos hecho un relevamiento, ¿no? Con escritores locales, con familiares, para aquellos poemas, aquellas vivencias que han vivido, que han compartido y que forman parte, ¿no? De la identidad de Otamendi. Destacarlo en esto, ¿no? Porque a veces se da cuenta uno que hay una producción material, ya me sale el marxista, ¿no? La producción de la papa, el trabajo de la tierra y la producción simbólica, ¿no? Que todos los autores van transmitiendo de su vivencia, de sus relaciones con los vecinos, ¿no? Con las instituciones, como plantea uno, ¿no? Con el fútbol, con el club, ¿no? Con la ciencia, con otros escritores, como que están llevando la historia presente y que mejor que nada es que escuchar la historia de quienes la están reflejando, porque quedan los documentos, quedan los libros. Nosotros pasamos, pero quedan las obras de los autores que han demostrado su amor por su familia, su amor por su pareja, su amor por su pueblo y también lo que se está perdiendo también, el amor por la patria. Así que a todos muy agradecidos y preguntarles cuál fue el motivo de escribir y cómo fue el trabajo, ¿no? De la familia, del entorno para que puedan hacer esta tarea. Así que empiezo por Fernando. Vamos. Bueno, voy a hablar por mi familia. Bueno. No, pero está presente la familia está bien. Ah, bueno. Bueno, como les decía, yo tengo a la escritura, le tengo un enorme respeto, me la tomo, así como digo que no soy un escritor, no quiere decir que no me la tome muy en serio.
muy en serio, me tomo la cosa muy en serio y yo no escribo literatura. La literatura es un universo infinito de palabras, de colores, texturas, olores, todo está ahí. Yo no tengo esa capacidad, yo soy científico puro, tengo formación científica, estudié en el Museo de la Plata, soy antropólogo y escribo como todos los científicos. Mi vocabulario tiene 200, 300 palabras y con eso, por suerte, me alcanza y me sobra para comunicar lo que deseo comunicar. Y eso no está mal, está bien, porque lo que busca la escritura científica es la mayor precisión, reducir la ambigüedad al máximo, ¿sí? Buscando la precisión de lo que uno quiere decir, los significados, ¿no? Entonces yo me formé, me cultivé desde muy jovencito en ese tipo de escritura, escribiendo, bueno, varios libros, pero sobre todo muchos artículos en revistas científicas, sobre todo en revistas científicas, distintos soportes, digamos, ¿no? Y siempre con los mismos temas, como decía al principio, me interesó siempre la antropología rural, lo que se conoce como antropología rural, cuestiones rurales. La introducción viene al caso de la pregunta de Pablo, ¿por qué escribir? El tema indígena, que es tal vez lo que más me interesa y a lo que más tiempo le dedico, y los temas sociales en general. Los temas que tienen que ver, cuestiones que tienen que ver con la identidad y la cultura, sobre todo de los pueblos chicos. ¿Sí? Bien. Y mucho sobre la cuestión indígena, ¿no? Entonces, yo tengo que escribir porque es una obligación del investigador escribir. El investigador tiene que escribir aunque no tenga ganas, porque tiene que mantener su currículum actualizado, por ejemplo, porque está interactuando con cientos de personas que escriben sobre los mismos temas, y está en un entorno donde todo el mundo escribe compulsivamente, pero es parte de la tarea, es parte del trabajo escribir, ¿no? Afortunadamente encontré otra forma de escribir alternativa, que es el museo. Escribir por ahí contando, o escribir con cosas, ubicando cosas en el espacio, armando historias ahí adentro, y también la tarea de comunicación. Entonces, ¿por qué me llevó a escribir? Me pregunta Pablo. La necesidad de comunicar, básicamente, ¿no? La necesidad de comunicar. Y cómo mi familia ha llevado esto, lo ha llevado lo mejor que pudo, porque se imagina que yo leo y escribo todos los días, y lo único que he hecho, no sé hacer otra cosa. No soy bueno en el fútbol, no soy bueno en el deporte, lo único que sé hacer es escribir, ¿sí? Así que es parte como de mi trabajo. Por eso les contaba que yo en verano en la playa no me llevo un libro a la playa y loco, ¿sí? Esa es un poco mi historia, ¿no? Yo llego desde ahí. Es parte de mi trabajo escribir, y mi familia siempre estuvo, digamos, lo vio como natural. Mis hijos, tenía mi hija, por si alguno no sabe. Tengo 3 hijos más que no están presentes. Margarita es nieta, María José es nieta. Fue lo más natural. En nuestra casa hay miles de libros, 2x3 sacamos cajas a la vereda, porque los libros tampoco, lamentablemente, los que tenemos mucho papel, pusimos mucho papel, ya no hay dónde dejarlo. Si ustedes me traen un libro al museo, yo no tengo dónde guardarlo, ¿no? Todo el tiempo viene gente con bibliotecas, ¿no? Hay poco lugar para el papel ahora en los lugares, ¿no? En las casas. Además, los libros hay que actualizarlos, ¿no es cierto? A las bibliotecas hay que actualizarlas. Así que mis hijos se criaron rodeados de libros, miles y miles y miles de libros. Tenemos libros en las habitaciones, tenemos libros en el living, tenemos libros en la cocina, en el garage, en todo lado. Esa es, así, contado simplemente, sin mucha vuelta, el motivo, ¿no? Es parte del contexto de la ecología de la familia, la lectura.
y la escritura. Por suerte me ha salido una hija poeta, ¿no? Así que, pero no se la obligó a escribir. Escribe porque se le antojó a ella, nunca la mandó a nadie a escribir. Así es, de simple y de llano quiero responder la pregunta. Bueno, ya se habrán dado cuenta. No sé qué decir. Ya la respondí. Me crié en una casa donde hay libros por todos lados, hay paredes de libros, montañas de libros, de lo que se les ocurra. Y no sé, aprendí a leer y leía los cuentos de chiquita y sentía que me iba a otra dimensión. Y me acuerdo que en mi primer libro de lectura, el de primer grado, que lo tengo guardado, me pegaron un papelito con una dedicatoria a mamá y papá. Me pusieron el primer libro de lectura, que abre la puerta a muchos mundos. Y wow. No se acuerda, pone cara de que no. No, es que lo leí muchísimo. Con ese libro le enseñé a leer a mis 3 hermanos cuando iban al jardín. O sea, ya me gustaba, ya nos sentábamos y leíamos, escribíamos. No sé. Cuando ya aprendí como a redactar, escribía cuentos todo el tiempo, en primer grado, segundo grado, los tengo con unas letras enormes. Inventaba historias y las hacía actuar a mis hermanos. No sé, como que siempre estuvo ahí. Siempre fui una persona muy charlatana. Pero como que la escritura me permitía comunicar desde otro lado. Como que siempre sentí que creo que uno pone el alma en la escritura. Entonces como que hay un montón de sensaciones que son tan increíbles y que para mí la única manera de procesarlas es escribiéndolas, que es un poco lo que dije, ¿no? Momentos difíciles, momentos alegres, siempre uno lo escribe y es como, me saqué esto de adentro. Y bueno, en la infancia mucha narrativa, muchos cuentos, y en la adolescencia, con todo el proceso de crisis adolescente, empecé con las poesías súper depres, así con unas cartas contra mis padres. ¿Cómo era la pregunta? Era como para canalizar, y ahí empecé a esconder, porque los cuentos los mostraba, pero ahí me empecé a esconder y a mostrar lo que escribía a mis amigas, y también la escritura entonces se transformó como en un vínculo, en una conexión. Tengo amigas con las que todavía nos compartimos hoy los escritos, y creo que es eso. Que se nace acá, como decía, ¿no? Un día, no sé, un amigo incentiva, pero eso ya está, uno ya tiene esa necesidad de ir latiendo, esa necesidad de volcar todo en el papel y wow, verlo ahí. Creo que es eso. Bueno, yo creo que escribir para mí fue una necesidad, y yo creo que a uno empieza a escribir por algo que te marca la vida. Y mi primer poema que les hablaba de los 10 años, a mí me marcó algo. Generalmente es algo negativo o algo, y yo nunca acepté ser hija única, y bueno, de eso habla mi primer poema, y después seguí escribiendo, y el hecho de no aceptar ser hija única, bueno, fue una de las grandes licencias que me tomé en la vida, que ahora tengo un hermano, hace muchos años, ¿no? O sea, ya muchos años, eso también, ahora vive en Miramar también, pero vive también. Y bueno, uno se inventa y escribir. También me pasó, yo hoy hablaba de la familia literaria, de la que formo parte, pero primero tuve, aparte de mi familia, primero mi familia, por supuesto, mis padres, y después cuando llegó mi hermano, tarde, pero llegó, que nos elegimos hermanos. Cuando nace una pareja, nació la relación de hermanos. Le debe pasar tal vez a mucho, pero en mi caso, nunca lo pude aceptar. Es así que cuando fui mamá, mi miedo no era no tener un hijo, sino no tener un hijo único. Por eso mi anécdota de querer tener mellizos de la primera vez, sí, yo cuando me dijeron es uno solo, no quería tener nunca un hijo único, eso me pasó. Lo tuve muy poquito único porque se llevan 13 meses mis hijos, pero yo quería tener por lo menos 2, ¿no? Y bueno, mi primera familia, por supuesto mis padres, una familia hermosa, muchos primos, una familia muy grande por las dos ramas, pero no tenía hermanos biológicos.
y mis primos la mayoría sí, ¿no? Y el que no quería tener un hermano, porque somos 3 hijos únicos, no, siempre discutíamos el tema. Pero después vino la familia educativa, la Escuela de Educación Técnica número 2 y después media número 2, el comandante Nicanor también, y Federico Leroy. Y ahí, como lo hacía con mi familia, pero lo empecé a hacer más en la escuela. De hecho, el primer libro tiene muchos poemas que escribí en la escuela. Y elegí uno porque todos los años para el día del profesor les escribía un poema, todos los besados, las promociones les escribían poemas. Y cuando hacían el acto del Día de la Madre de Limes, todos los días de la madre que hacía 4º año, ¿se acuerdan? Escribí un poema. Y después, bueno, así pasó y me sigue pasando a diario, normalmente, escribir a gente querida, a gente, como les decía, los profesores, los alumnos, ahora mis colegas escritores, escribirle a todos los seres queridos para sus cumpleaños, si surge algo, ¿no? No siempre surge. Y también la poesía, escribirle a cualquier persona. O sea, uno tiene la libertad que si no fuera a través de una poesía no haría eso. A mí me han pasado anécdotas tremendas de escribir a alguien que subió un colectivo y escribirle algo para determinada persona, no sé si a alguno le puede haber pasado, ¿no? Escribirle eso tiene la poesía. Porque no sé quién sos ni de dónde venís, pero sé dónde voy y que no puedo ir, escribí una vez. Alguien subió el colectivo. Porque no sé quién sos ni de dónde venís, pero sé dónde voy y que no puedo ir. Y bueno, no sé después, después no lo vi nunca más a esa persona. Para mí es una necesidad de escribir, y hace bien. A mí me hace muy bien escribir. Por eso yo cuando leo un poema, tal vez es un poema muy cruel, que yo digo, yo ya lo lloré bastante. Entonces en público, me ha pasado con la presentación de mi último libro, que me prologó mi hija, y viste que había pasado la pandemia, ya se postergó 3 años este libro, y en esos 3 años pasaron tantas cosas como en toda familia, uno pierde seres queridos, y entre esos está mi mamá. Así que yo lo dije normalmente, porque yo lo había ya superado, y creo que hasta en un poema lo dije, y después miro al lado que tenía que hablar mi hija y no podía hablar, ¿viste? Cuando yo hablé de la familia, de las pérdidas y demás. Eso también cuando hay una pérdida muy grande y se puede escribir, es una forma de empezar a superarla, ¿no? A mí me pasa que hasta que no escribo, y el escribir te buscas encontrar la parte positiva a lo tremendo de la vida, ¿no? Que todos tenemos. Por eso para mí es una necesidad de escribir. Lo sigo haciendo. El último cumpleaños fue hace muy poquito, el 16 de marzo, mi compañera de C, que me acompañó hoy. Y siempre hay algo, o los números, o algo que engancha para escribir un poema. Siempre me hace un poema. Ustedes no tienen idea, no más mínima idea de lo difícil que es escribir sobre el mayor tema de conversación del mundo, que es el fútbol. Está probado, es el mayor tema de conversación de las mesas del mundo entero. De hecho, el máximo evento deportivo sobre la faz de la Tierra es un mundial de fútbol. Bueno, y encima tienen que hacerlo sobre los máximos referentes de la historia del fútbol mundial, Maradona y Messi. Pero bueno, en ese camino, en esa senda que bueno, un libro me ha llevado 5 años, que fue el de Messi, un libro que supera las 500 páginas, de Maradona más corto. Me ha ayudado a aprender muchísimo, a aprender mientras escribía, porque no solamente esos libros tienen páginas de mi impronta, sino que entrevisté gente que dijo cosas que
estoy seguro que es muy difícil que las lean en otro lado. Imagínense cómo define Jorge Valdano cuando le preguntaron qué es Messi. El espermatozoide justo fecunda el ovario correcto para que nazca un predestinado. Esto es, un niño con una ventaja natural exagerada para jugar al fútbol. Uno entre miles de millones de concursantes. Y hablo tanto de espermatozoides como de postulantes a genio en el mundo entero. ¿Quién no querría ser Messi? Se pasa de poeta el que escribe esto, el que dice esto, el que manifiesta esto. Pero también, con otra frase muy simple, supera largamente cualquier poeta. Esto es Messi. Cuando se refieren a Maradona y Diego, luego de tantos años de historia del Nápoles, que no conseguía ganar un título, logran dar la vuelta olímpica. Entonces, una persona que, como dije recién, se pasa de poeta, supera todo aquel ingenio, va y escribe en el enorme cementerio de Nápoles, en los muros de lo que se han perdido. Imagínense lo que se perdieron aquellas personas que no. A ver, fue una fiesta descomunal, una fiesta de... Bueno, el fútbol es eso. Y sobre eso uno escribe. Así que bueno, no es nada sencillo hacer referencia, plasmar en papel y tinta lo que es el máximo motivo de conversación de las mesas del movimiento. Cuando unos meses antes de publicar mi primera obra, reuní a mi familia y les comenté lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque en algún momento decidí viajar. Estaba trabajando en un club. Cuando arreglo con ese club, digo que voy a tener 2 años de viajes permanentes, pero que iba a dejar a alguien encargado. Estaba coordinando las divisiones inferiores de esa institución. Iba a dejar a alguien encargado porque yo arreglaba con la condición que tenía que viajar, iba a viajar bastante durante el año. Bueno, me llevó un tiempo prolongado visitar distintas provincias para vivir 58 parcialidades del fútbol argentino. Dentro de mi primer libro están descritos con lujo de detalles esos imperios criminalizados que son las barras bravas, cómo están articuladas, quiénes son los jefes, cómo se mueven. De hecho, en distintas ocasiones me tocó ver la muerte de muy cerca, hablando con ellos sentados en una mesa con 30 o 40 tipos muy difíciles, y en alguna ocasión, ya para coronar el libro, para colocar la frutilla del postre, me fui a reunir con lo que en ese momento era y sigue siendo en ese momento la barra brava más peligrosa de todas, y en este momento una de las más peligrosas, que es la de San Telmo, la isla Maciel. Imagínense que no quiere ir nadie, no quiere visitar nadie ese lugar. Entonces, en un momento determinado me reúno con 30 de esos barras, me sé en la cabecera, explico previamente a qué iba, que era un escritor, le expliqué, dije marplatense, si no tenía que estar explicando también editor, qué era lo que iba a hacer, que ya había tomado registro de distintas barras, de distintos componentes de hinchadas, y que quería hablar con ellos, que eran los más bravos de todos. Lo tomaron con orgullo, se lo dije más o menos así. Entonces, en un momento determinado me sientan en la cabecera, me empezaron a mentir demasiado diciéndome que eran buenos, que eran un poco más hermanos de Mahatma Gandhi, algo así. Entonces,
digo yo, qué bueno que me están diciendo, todo lo que me están diciendo yo lo voy a registrar con DNI a todo lo que me estás contando, porque hoy, por ejemplo, a la mañana estuve con Jorge Burchaga, en ese momento era el entrenador de Estudiantes de La Plata, estuve toda la mañana con Jorge, se expresó para la obra y cumplió con el requisito que yo les solicitaba a todos, mostrarme el DNI para yo comprobar fehacientemente que era su documento y así plasmarlo. Entonces yo con el grabador parado en esta posición, sentado en la cabecera, me hacía esta seña, no entendía, entonces en un momento determinado entiendo que tenía que apagar el grabador y me dice, mira, todo lo que te conté, yo no puedes poner mi DNI, no puedes poner mi nombre porque yo estoy prófugo, porque maté a 2. Dice, habla con el tanque que está limpio. El tanque, la cicatriz más chica que tenía en la cara era de acá hasta acá y todo el combate, gente peligrosísima. Entonces, bueno, el tanque se animó a dar su nombre, recuerdo perfectamente que es Villalba, está plasmado su testimonio ahí adentro, como lo de tantos barras, y hubo otros que no pudieron hablar. Realmente hubo momentos que la pasé realmente mal. Vos que estudiaste en La Plata, yo viví 4 años en la estación de trenes de La Plata, con la barra de gimnasia, un día la pasé realmente muy mal. También, bueno, en el mosaico de fotos de la tapa, acá está, estos 2 chicos me salvaron, porque me salvaron la vida, porque uno de los jefes de la barra brava me puso una navaja acá en el cuello y me tenía así. Entonces, muy largo de explicar, pero bueno, estos 2 chicos que están en la foto, que uno de ellos también estaba prófugo, así que imagínense por el lado de los lugares que visité y los personajes que entrevisté. Hay muchísimo para contar, pero bueno, no sé de dónde está emparentado seguramente con la pasión que tengo por el fútbol y como toda pasión bien exagerada. No conozco pasión que no sea exagerada. Bueno, mi respuesta con respecto a lo que nos preguntaba Pablo va a ir, si me lo permitís, Mariano, con una recomendación. Seguramente la mayoría de ustedes recuerdan una vieja película de los 90, una película italiana, Cinema Paradiso. En la imagen donde el encargado de exhibir la película, la cinta, tenía que ir a buscarla de un pueblo a otro en bicicleta. Y en una de esas partes lleva el chiquito, todo esto. Bueno, eso yo lo viví acá en Nicanor también, en el Club Juventud Unida, en donde el boletero iba a buscar la cita a la parada de colectivo. Nosotros, con un grupo de amigos, estamos en la estación de tren esperando que bajara con la caja donde llevaba la cinta. Si no venía la caja, no teníamos cine esa noche. Y para nosotros una alegría inmensa saber que vamos a tener cine. Obviamente si no fuera acondicionado, si no lo podíamos ingresar. Entonces esas vivencias, esas cosas que se desconocen mucho, me imagino, de los que han venido a Villa Otamendi, no saben del pueblo, de todas estas vivencias que nosotros hemos tenido. Y que es importante porque es parte de la vida de este pueblo. Muchos hemos quedado marcados. Yo recuerdo un sábado que había aumentado la entrada del cine y no me alcanzaba dinero. Y el boletero me dice, la entrada. ¿Entendés? Y ahí comprendí que la gente es buena. Entonces vos estás eternamente agradecido porque lo que hace este boletero me quedó marcado. Marcado en el sentido de que, más allá de lo que pueden decir del pueblo, de la gente, nuestro pueblo es bueno y un buen pueblo, con el cual hay que trabajar y hay que pelear y hay que luchar y dar todo lo que humanamente podemos dar. Y por esto es lo que me lleva a escribir y a investigar y a viajar y recorrer los pueblos, ¿no? Para dejar un mensaje, si se me permite la expresión, y quizás soy un poco atrevido, ¿no? En el sentido de que nuestros pueblos no deben olvidar sus orígenes, no deben olvidar su lugar de procedencia, su memoria histórica, la importancia de lo que fue el hispanismo, y esto hago referencia porque lamentablemente hay una leyenda negra que lo atraviesa y del cual se ha tergiversado mucho en la historia, y creo que hay que volver a conectar con ese pasado, y un poco tomando la frase del comienzo de José,
volver a conectar con ese pasado para poder definir qué Argentina, qué provincia o qué municipio queremos hacer. Y por eso me vuelca a escribir y a seguir publicando, ¿no? Bueno, yo tuve la fortuna también de criarme rodeado de libros. Mi papá es un fanático de coleccionar libros, lo he tocado el pelo y lo continuó haciendo durante mi época de primaria y luego la secundaria y parte de la facultad, de seguir nutriéndome de libros hasta que bueno, empecé a comprar los míos y compartirlos. Mirá qué casualidad, Luis, que la película preferida de mi papá es Cinema Paradiso y mis primeros escritos eran audiovisuales. Usé la música de Ennio Morricone para darle más emoción al relato, con sus pausas. Y bueno, todo lo hacía para poner contento a mi papá, que es fanático de esa película. Lamentablemente las redes sociales no permiten ese tipo de música por los derechos de copyright, y me han censurado el sonido. Igualmente el primer escrito llegó a 6.000 personas, tenía 6.000 reproducciones, sin haber compartido ni ejecutado a nadie. Y hablaba precisamente de eso, de lo que decís, de que pasa en los pueblos, que un pequeño gesto significa muchísimo para otra persona y lo tienen presente. Y bueno, también en ese primer cuento las vivencias que sucedían en las forrajerías. En una forrajería encontrabas de todo, desde semilla, leña, maíz, y se daban los debates de gente que contaba historias de, no sé, por ejemplo, de que Racing salió campeón del mundo. Y la otra persona le decía, eso pasó hace 20 años, y yo decía, es una eternidad, 20 años. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Y bueno, con el paso del tiempo, cuando sucede a todos, 20 años, nada. Hace 34 años que no veía a Luis, porque era mucho igual. Y bueno, son historias reales. Me gusta esa cosa de que tienen los pueblos, y me sucedió algo fantástico, que una vez mi papá va a una fecha de la inauguración del pueblo, un 29 de mayo, y el locutor estaba leyendo un poema mío, que bueno, me lo tomaron de Facebook, que escuchó vos, Pablo. Estaba leyendo un poema que había escrito yo. Y no sé si me llenó de orgullo, pero digo, mirá, ¿cómo decirle a mi papá que lo escribí yo? Realmente. Qué grosso, qué grosso. Sos un crack. Claro, pero yo me siento como, que soy un atrevido, porque hay escritores que han quemado horas de sus ojos, de sus manos, de sus tiempos. Y lo mío es algo corto para mi papá, que más allá de que siempre lo nombre, es dedicado para reactivar su memoria. Con que lo lea mi papá, yo estoy lleno. Todos me dicen que escriba libros. Creo que no es el momento, no hay una cuestión de tiempo. Que bueno, es el tratamiento de mi hija y que me demanda mucho tiempo y bueno, me lo roba, así que por el momento no pienso publicar nada en forma física, solo materiales audiovisuales. Bueno, pasamos el micrófono, sí, Raúl.
Pedro, gente Otamendi. Antes de la pregunta de Raúl, hay un detalle que no voy a dejar pasar bajo ningún punto. Bajo ningún punto. Y voy a preguntar, voy a arrancar por Brites. Un dato de color. ¿De quién sos hincha? ¿Independiente o...? No, ¿de quién sos hincha? Yo soy hincha de Juventud Sí. y soy hincha Independiente. Bien. Gracias. ¿De qué? De Juventud y de Independiente. Bien. Bueno, acá le habla el tercer hincha independiente y le vamos a preguntar Ya a sabés, ¿qué me vas a preguntar? O Luis. de Juventud y de Boca. Bueno, la sorpresa va a ser cuando Mariano les No me explique. quemé, ¿De quién es hincha Mariano? A ver, no me quemé. ¿de quién es hincha Hoy hablo Mariano? de un campeonato de Racing, no sé si... No, no. ¿No? ¿No? Mariano. Porque No te ríes del equipo. No, pero explicarle a quién. Bueno, yo soy hincha de Juventud Unida y de Deportivo Español. Toda la vida hincha de Deportivo Español. Sí, no. Ana María, porque es muy difícil, porque debo ser el único notamente. De hecho, Sí, la provincia de Buenos Aires. Le pregunto un día, Mariano, ¿por qué vienen, Pedro? Le pregunto un día, Mariano, ¿por qué vienen tan mal en la tabla? Último estaban, el año pasado. Dice, el tema de las apuestas nos está matando. Salió a jugar bien. sí, no, pero es una realidad. Lamentablemente cobran poco dinero los jugadores, no son profesionales. Y bueno, les conviene apostar, ir para atrás. Vamos saliendo por. Está el Chiquitape acá ya. Vamos con la pregunta de. Hagamos múltiples. Pedro, ahí. Está bueno. ¿Está bueno? No, está bien. No, déjame que les cuente el motivo de cuál soy hincha de Deportivo Español. Es por un capricho, es porque cuando era chico visitábamos Miramar y acá no había heladería, tengo mis años también. Y bueno, no me compraron un helado y jugaba Deportivo Español Boca. Y yo le decía, papá, quiero un helado. Vamos a cambiar. Papá, quiero un helado. ¿Tu papá es de Boca? Mi papá es hincha de Boca. Y acto seguido, gol de Español, gol de Español. Y acto seguido, gol de Español. Mi papá estaría como una moto. Y bueno, llegó Otamendi. Ya les digo, tendría 5 o 6 años. 5 o 6 años. Y estaba Noto, que es Sebastián. un empleado de Ferro Automotor, de las vías, hincha de Racing, me dice, Deportivo Español nos pasó en el primer puesto en la tabla, y me das hincha de Español. ¿Pensaste que iba a ser para siempre? Y luego me agarró un hincha independiente, que era Sebastián Noto, Claro, no le confundí con el nieto. Nieto, que era el primero, hincha de Racing, Noto hincha de Independiente, cada cual quería llevarme para su equipo, lo cual reafirmaba más mi idea sobre el Deportivo Español. Y luego el rol de mi primo, algunos de Boca, otros de River. Y viste, quedás en el medio del tironeo y voy a tener problemas con aquel, voy a tener problemas con aquel. Es hincha de Deportivo Español. Ya la postre fue el padre histórico de Boca Juniors. Es terrible las veces que Escuchaba era hablar de tu papá, para mí mi papá fue una persona muy especial. Le escribí mucho a mi papá, mucho. A mi mami menos. Pero mi papá siempre. Porque era, entre otras cosas, yo decía que era un hombre que me condena en silencio y me absorbe en voz alta. Un hombre al que no le hizo falta tener muchos hijos para ser Dios. Es lo que me acuerdo, nunca me acuerdo la presidente. Pero ese era mi papá. Y yo desde mucho antes de los 5 años soy hincha de Boca, porque cantaba las canciones de Boca, no se voy a cantar ahora porque cantaba todo raro, tendría 2 o 3 años y cantaba las canciones de Boca. Gracias a mi papá, no cantar no para mí. Gracias a mi Sí, papá. no, yo tuve la fortuna, más allá de que me han metido con los colores de Boca, de que mi papá nunca me prohibió ni nada
todo lo contrario. Me compraba revistas donde aparecía el nombre del Deportivo Español, la A figurita, no le queda otra cosa. Claro. banderines, camiseta, todo hecha de Deportivo Español. Y bueno, da la casualidad que bueno, él nació en España, pero no viene a por eso el club del cual soy hincha, Sino por un helado. sino por un siempre. Esa es la verdad. Bueno, primero agradecerles el lindo rato que nos han hecho pasar, por lo menos parte, pienso que todo. Como estamos en una fecha, en un mes de la memoria de la verdad y la justicia, acá el grupo de autoconvocados del comandante Nicolás Tamendi vamos a conmemorar el acto, el aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo del 76, a rendir homenaje a los 30.000 desaparecidos en el país y al gerente de acá del comandante Nicolás Tamendi. Así que bueno, aprovecho la oportunidad para convocar a todos en un momento que nuestra patria está pasando un momento muy grave, muy difícil, muy complicado, con una democracia cruel, y ya más que cruel es ruin. Entonces, vuelvo a repetir, todos han dado una experiencia personal y también intelectual y cultural de lo que nos han contado. Así que yo volver a convocarlos para el 24 de marzo a las 10 de la mañana en el recordatorio del paseo a Avelino Acosta y en la estación de ferrocarril. Si el tiempo no nos deja, vendremos acá, tenemos el ofrecimiento del Centro Cultural. Muchas gracias. Gracias. Pedro, ¿alguna pregunta? ¿No? No lo digo, no sé qué. Ah, bueno. No, lo que digo es que, por ejemplo, a mí me gusta venir a estas reuniones. Sé que un libro a veces tiene 10.000 renglones y un renglón te sirve para toda la vida. Entonces, a los que tuvieron la oportunidad de nacer y estar rodeado de libros, les fue el camino más fácil. Yo no. Yo tenía por ahí bicicleta y pelotas, entonces estaba lejos de todo lo que sea libros o... Me acuerdo de Ana María, por supuesto, que la tuvimos en el cuarto año en matemática y siempre tenía una poesía que nos leía y por supuesto ver el crecimiento que tuvo es importante. Y bueno, y conozco a todos a los que están sentados ahí. Y le digo que lo que tienen ustedes es talento y lo han dejado de lado, porque Otamendi tiene 7.000 habitantes, el 10% serían 700 y el 1% 70. Y no tenemos 70 escritores. Significa que estar del otro lado del mostrador no es cosa fácil. Hay que tener talento. Yo no puedo escribir. No sé cómo se escribe. Ustedes lo hacen en forma natural y hablan. Es lindo escucharlo. Dice, veo un árbol y escribo. Y hay un accidente y escribo. Y veo esto y escribo. Y lo veo jugar a Messi y escribo. Y Mariano lo ve al padre y habla de juventud. Y yo leo eso y me traslada hasta allá. Digo que lo que hacen ustedes es muy importante. Y desde esa ignorancia yo le voy a contar una anécdota algo que me pasó en la pandemia. Yo estaba alejado de los libros y ustedes me dicen que les diga 5 libros de Borges y yo no los conozco, no sabría decirles. Y conocí a Borges a través de YouTube en un reportaje con Carrizo. Y cuando el reportaje duraba casi 1 hora y media. Y me quedó una frase que me sirvió desde ese momento hasta ahora. Me sirvió para vivir. Le estaba haciendo la nota y cuando estaba terminando le dice, le voy a hacer la última pregunta, maestro, le dijo Carrizo a Borges, al cual yo desconocía. Y hoy me preguntan un libro de Borges y no lo sé y hasta siento vergüenza de que me pase eso. Pero me enseñó post-mortem él y le pregunto, dice, ¿cómo hace usted para buscar su felicidad, maestro? No, yo la felicidad no la busco. Yo lo que busco es la tranquilidad, porque la tranquilidad es una manera de cómo se manifiesta la felicidad. Yo me di cuenta que cuando estoy tranquilo estoy feliz.
Y es gracias a Borges. Y en un momento estuve intranquilo en la vida y no era feliz. Y eso me enseñó. Y entonces digo, si yo agarro un libro, de eso yo voy a aprender algo. Si leo un poema de Ana María, si leo un poema de, ¿cómo es? De Celina, sé que algo me va a hacer. Tengo que sentarme a leer, tengo que perderle miedo al libro, pero sé que algo me va a quedar. Y lo que digo es que yo no sé si buscaba ser feliz o no, porque no sé si es fácil, pero cuando estoy tranquilo le digo gracias, Jorge, por hacerme sentir que en este momento yo soy feliz. Y por ahí una llamada por teléfono, un mensaje, me hace estar intranquilo y paso a ser infeliz al momento. Me llama mi hija que le pasó tal, dice, papá, llevé por delante un hombre, ya se me termina la tranquilidad y yo paso a ser infeliz. Por eso le agradezco eternamente a Borges y en el momento cuando leo el libro de ustedes sé que algo voy a aprender. Los felicito por escribir, pero no dejen de lado que para hacer eso tienen talento, no es gratis. Yo no puedo hacer lo que hacen ustedes, por más que quieran. Nosotros por ahí somos escuchas de ustedes. Así que, bueno, pero también, Pedro, a veces hay gente que puede escribir, que le parece que no, y es cuestión, es también un aprendizaje, una práctica. Sí. Tenés que tener, como le decían a Mariano, no sé si talento, tenés que tener eso. No, pero algo tiene que haber. Yo si una lapicera y un papel, el papel me traga. Me come el papel, me lleva por delante, no puedo. Yo tendría que ser escritor, porque todas esas historias que se leen, después las leo y digo, sí, Bueno, claro. A mí me pasa muchas veces porque no se me ocurrió a mí. Claro, como lo de Mariano no se me ocurrió a mí si yo lo vi. No puedo A hacerlo. nosotros también nos pasa. No puedo, no sé hacerlo. Muchas veces. No lo puedo hacer. Imposible. Y yo digo por ahí, digo, pero algunas máquinas te mandan y bueno, que hay que Sí, hacer bueno. un libro de teatro. Bueno, por eso hay dos lados del mostrador, el que escribe y los clientes. ¿Cómo los clientes? Y ustedes nos tienen que ayudar a vivir, a enseñarnos cosas, es así. Porque todas las historias, casi Ni todas las hablar. historias que escribe son vivencias que le he contado yo, o le he vivido yo. Que él discute con ese noto y con el otro que dice Racing. Y yo estaba ahí cuando lo discutía. Él era chiquito y iba conmigo por la esquina. Todos los cuentos me hacen vivir, ¿viste? Y lo veo a Gote y veo el libro y se me viene ERSA, Estudio de la Realidad Social Argentina, el tipo de libro. El tipo de libro, el azul así con esa letra, digo, mirá, que lo daba Silvia Sanlareza, mirá cómo te lleva todo parado. Digo, qué bien, bárbaro. Porque tiene esos colores y esas letras. ¿Se acuerdan de ERSA? Un libro azul con blanco, letra blanca igual. Todo traslada. Leo poco, pero bueno, me interesa todo esto que hacen. Sí, felicito. Igualmente, Pedro, hay muchos escritores en Otamendi que quizás... Sí, claro. Lo bueno, lo interesante es que tengamos más espacios, que desde la municipalidad se encarguen también de brindar estas posibilidades, ¿no? De alguna forma de generarlos y de convocarlos, de hacer reuniones mensuales o mostrarlo como se fuere, ¿no? Y discutir estos temas y estimular a aquellos que quieran escribir en hacerlo. Y sobre todo generar discusiones, tomar temas y sacar conclusiones. No sé, decíamos del caso del Cinema Paradiso, lo importante de un buen gesto de un boletero que deja pasar a un grupo de pibes que habían aumentado la entrada y no tenían dinero para ingresar. Digo, estas cuestiones que hacen a un pueblo que hay cierta bondad en ellos, que se ha perdido, porque nos hemos convertido en algo tan egoísta e individualista que no nos importa ver la sonrisa o la tristeza de un chiquito, de alguien. Y te digo también, no han hecho egoísta. No que somos, sino que se crea esa... De no estar con él durante más de 3 décadas y ese mismo gesto que describimos de la película de Cinema Paradiso es lo que me contaba mi papá que sucedía en el cine de juventud. Puede ser en el cine acá de la panadería Gordón. Y esos gestos eran lo que pasaban y decían, es tan real, tan lo que pasa. Por ni hablar de los deleites cuando comíamos una torta negra, una pasta frola hecha por genio de la panadería Gordón, espectacular. Te puedo asegurar, porque he tenido la suerte de recorrer la Argentina, no hay lugar en la Argentina que haya comido algo tan rico como esas pastas frolas y esas tortas negras. Es exquisita. Si me permiten, yo sigo respondiéndole a Pedro.
porque Fernando hablaba de la lectura, que él leía mucho. Acá hay dos cosas, la lectura y la escritura, ¿no? Yo reconozco que no soy tan lectora como lo que escribo, pero hoy les hablaba yo de los talleres literarios. Hoy justamente me acompaña la coordinadora del taller literario de SEGA, Mariana Bosch, nuestra editora. Y el taller literario me parece que por la experiencia como en 15 años, llevo más o menos 15 años haciendo taller literario, que a uno le parece que no, pasa con muchas, es así, ¿no, Mariana? Muchas personas que dicen, no, he compartido con gente que dice, no, yo no escribo, y después tenés que frenarla ¿viste? Sí, cada uno en su, tal vez en su género, en lo que más le gusta, pero el taller literario es una de las cosas que te puede despertar. Algunos no, dicen, bueno, no es lo mío. Pero también, la gran mayoría no. También tiene mucho que ver dentro de lo que, como planteaba Luis, de la municipalidad, las secretarías de cultura estén en determinados momentos, porque en Miramar ha habido muchos encuentros así auspiciados en la biblioteca, yo recuerdo, Avenida de la 74, que lo organizaban la Secretaría de Cultura del municipio. Ahora yo pienso también de que nosotros mismos como ciudadanos, como sujetos políticos, tenemos que ver qué es lo que podemos hacer por nuestra sociedad, así, por nuestro pueblo, por nuestro lugar. Porque si tenemos que esperar a todos de un intendente de turno o de un secretario de turno, pienso que la cosa se pone ciclotímica. Y si lo tomamos como ciudadanos, puede tener un espacio mejor. Sí. Bueno, Sí, Mariana. no, primero felicitarla. Yo soy escritora y soy editora y me dedico a esto. Como decía Fernando, me re emocionaste porque escribo como Ana desde que tengo el dominio sobre el papel y el lápiz. Y a mí fue muy lindo oírte porque uno se reconoce en esas palabras. Hace 15 años que me dedico a escribir profesionalmente y a editar. Trabajé en varias editoriales y había sido trabajando para varias editoriales de acá y de afuera. Y es muy rico lo que está diciendo. Y la verdad que a mí me parece que no tenemos que esperar del Estado. De hecho, no todo, por lo menos. De hecho, desde la editorial, por lo menos desde que tengo mi sello, que es puramente alvaradense, porque surge hace 10 años en Miramar, nosotros gestamos estos espacios, porque a veces el Estado tiene tantas cosas, que la calle, que la cloaca, que esto, y los escritores vamos quedando, los escritores, los cantantes, ahora los tiene músicos. los medicamentos de los jubilados, tiene ahora. Entonces me parece que esto que están haciendo hoy, yo no sé si ustedes están organizados o si no, o si lo están haciendo por el amor a la literatura, que me parece mucho mejor todavía. Nosotros por ahí en Miramar tenemos SEGA, bueno, ustedes también, muchos de ustedes son parte de SEGA, pero me parece que estos espacios hay que gestarlos y de a poquito, bueno, hoy seremos este grupo y la próxima seremos un poco más. Hoy me toca a mí ser de Miramar, pero la próxima habrá más gente de Miramar, qué sé yo, poner un tópico con Ana, de paso invitarnos a la primera clase abierta que va a ser el jueves 27 en la plaza pública, por esto de salir a mostrar la literatura. La literatura tiene que salir de las bibliotecas, tenemos que llevarlos a la biblioteca. Pero la gente le tiene que perder el miedo al libro. La gente dice, ¿cuántas páginas tiene? Y no es cuántas páginas tiene, es cuánto de rico me va a hacer a mí, qué me va a dejar a mí ese libro, cómo me va a cambiar. Porque nos cambian todos los libros. Incluso de pronto un libro que vos decís, ¿qué voy a leer? Este libro de ciencia, yo lo tengo que leer por un trabajo. Ese libro te cambió porque después terminaste sabiendo que esa plantita que vos la llamabas como un yuyito tiene un nombre específico. Entonces, es genial esto que usted dijo. ¿Cómo es su nombre? Raúl. ¿Cómo? Raúl. Raúl. Muchas gracias, Raúl, porque me dio pie para decir esto. Generemos los espacios, invitarlos al evento que vamos a hacer, que es una clase abierta anual. Es festejar el Día de la Poesía, que fue ayer, pero lo vamos a hacer como la primera clase del taller en la plaza para que la gente vea que la literatura no es ese cuco que mucha gente piensa, el miedo que les da leer, sino que hay literatura y poesía en cada hecho de la vida. O sea, el hecho de despertarnos, el
lleno de poesía y de pronto empecé a perder el miedo con estos pequeños espacios, así que felicitarlos y agradecerles. Sí, pero no se olviden que esto que estamos acá, este espacio, lo hizo el Estado, hizo las municipalidades. Este era un hotel derruido, viejo, lleno de lanchas y otras cosas más, y miren lo que es, qué belleza. Bueno, démosle vida, es decir, no todo es de una forma ni todo de otra. Yo pienso que como ciudadano, como sujeto político, tenemos que, todo lo que sea cultura, que ayude a mejorar la vida de nuestra y de nuestro contorno. Porque la poesía, la escritura, Bueno, mejora todo Raúl eso. fue socio de SEGA hace muchos años. Claro, sí. Lamentablemente, yo soy una sinfonía inconclusa. Intenté mucho y no pude hacer absolutamente nada. Nada más que macanas. Muy agradecida de esta actividad, de estar con exalumnos. Bueno. Noelia, ¿alguna pregunta para un pantallazo? Sí, bueno, yo estaba pensando que bueno, justo ahora es la fiesta nacional de la papa y, por ejemplo, el libro de... En base a lo que dijo Mariano, ¿no? En un momento él habló de Juventud Unida, de sus relatos sobre el club, ¿no? Y saqué la cuenta que la mayoría de ustedes son hinchas de Juventud, ¿no? La coincidencia, no sé, ¿no? Por ejemplo, Fernando, que ha escrito libros sobre los pagos del tiempo, dice, ¿no? Qué bueno sería, no sé dónde está Mariano, ahora se fue, ¿no? Bueno, era para él, en realidad, pero bueno, para todos, ¿no? Porque todos son escritores, yo sé así como vos. Qué bueno sería que se empiecen a escribir otros libros referentes a Otamendi, a las distintas instituciones, que surja un libro de Club Juventud Unida, si lo puede hacer Mariano u otro, ¿no? Que cuente las historias, porque quizás hoy están en el imaginario, la mayoría las conocemos, o vamos conociendo, ¿no? Pero a medida que van pasando los años, esas historias se van perdiendo, ¿no? Que puedan quedar en la historia, para que después las futuras generaciones puedan conocer las raíces de la ciudad, ¿no? Bueno, pensaba en eso principalmente. No era una pregunta, sino una idea que estaba pensando mientras exponía. Yo quiero decir una cosa. Sí. Mariana invitaba para nuestra próxima actividad, que va a ser el lanzamiento del taller literario de este año, el jueves 27 en Miramar. Si no nos acompaña el tiempo, va a ser en el Hall del Consejo Deliberante, va a ser de 15 a 17 horas en el horario que tenemos en el taller literario. Y también les quiero contar que en la última reunión de comisión directiva, nosotros pensamos hacer como todos los años acá una actividad ahora en el marco de la fiesta de la papa, reunir con la sociedad de escritores, pero bueno, muchos de nuestros compañeros no estaban disponibles, viajaban. Entonces, Mariana dio la idea de hacerlo para el aniversario de Otamendi. Alguien dijo el 29 de mayo, así que SEGA, Paula como socia de SEGA Flamante, te digo, vamos a estar en Otamendi, vamos a organizar una actividad para venir a festejar el cumpleaños de Otamendi y allí se puede dar lo que vos decías, de escribir. Yo escribo muchísimo sobre Otamendi, pero en general, ¿no? Porque mi ciudad... Déjame agregar una cosita más, Sí. ¿no? Lo importante que tiene todo esto, el de investigar, escribir y la historia en sí para nuestros pueblos, porque uno descubre, por ejemplo, la relación existente entre Comandante Nicanor Otamendi y Bahía Blanca. Como todos sabemos, nuestro nombre se debe a un malogrado oficial de fronteras que fue masacrado por los indios, no lo recuerdo, Tehuenche, comandados por el cacique, no me acuerdo si era Pincel o Yanquetruz. Yanquetruz. Bueno, que después Yanquetruz pacta con el Ejército Nacional y se convierte en parte de ese ejército con el grado de sargento. Y estando en una pulpería cercano a Bahía Blanca, tenía puesto el uniforme del comandante también, porque no solamente matan, masacran lo que estaba en ese puerto improvisado que habían realizado, una palizada, sino que se quedan con sus ropas. Y un soldado que estaba en esa pulpería identifica el uniforme del quien fuera el comandante y lo mata por la espalda. La mujer de Yanquetruz era una machi, una bruja si se quiere, o una
persona que tenía relaciones con lo más allá y con su espíritu y demás. Cobra venganza, pero no con el ejército argentino, sino contra la propia población de Bahía Blanca, maldiciéndola, convocando a su espíritu para convertirla en la región del diablo, que nunca puedan tener paz. Y bueno, muchos relacionan el efecto climático que ha tenido Bahía Blanca en estos 100 y pico de años con esta maldición. Digo, como el hecho del comandante Nicanor Otamendi, que lleva mi nombre, el nombre de este pueblo, es parte de un, si se quiere, encantamiento, embrujamiento que ha llevado a que Bahía Blanca tenga desastres naturales como los ha tenido, porque lo que hemos visto no fue el primero. Esta parte de la historia, de los mitos, y que tenga que ver con la espiritualidad no está registrada tampoco con estos historiadores, ha sido un poco relegado. En nuestras tierras hispanoamericanas la política y la religión están muy interrelacionadas, entrecruzadas, y que este es un tema que habrá que empezar a investigar. También hay una leyenda de La Plata, ¿no? La maldición del sillón de Dardo Rocha, por el cual ningún gobernador puede ser presidente de la Argentina, pero bueno, esta es otra historia. Bueno, yo la verdad que agradecido, la hora ha avanzado, le hemos metido 1 hora y pico, récord, así que si alguno quiere ya dar las palabras de cierre, los invito. Bueno, agradezco a todos y bueno, muchísimas gracias, esperemos vernos pronto.